La institución tiene que tener un código Prisma para poder ingresar a evaluar para avanzar. Ok, yo lo averiguo. Listo, entonces lo vas a averiguar, eso te lo da la secretaria. Te pides el código Prisma de primaria, hay uno para primaria, hay otro para la media y hay otro para la básica. Si tienes sedes, Sí. le preguntas el de cada sede. Listo. Entonces voy a compartir pantalla y te voy a mostrar cómo lo harías con el código Prisma. Listo. Ok. Voy a compartirlo de pantalla. Listo. ¿Estás viendo mi pantalla? Sí. Listo. Entonces voy a empezar. Me voy a devolver hacia atrás para que vean. Entonces acá yo le doy el... Voy a dejar de compartir para darle el código Prisma y que no se vea la grabación. Listo. ¿Ve? Esto no quiere escribir. Bueno. Entonces voy a empezar de cero, Mauro. Vea, usted entra a evaluar para avanzar. Cuando entre a evaluar para avanzar, le da acceder a la plataforma. ¿Listo? Cuando le da acceder a la plataforma, se le despega esta página. Usted le da clic a acceder acá donde dice aquí accede a la plataforma electrónica de evaluar para avanzar. Cuando le sale de acceder a la plataforma para evaluar para avanzar, es ahí donde usted escribe el código, el usuario y la contraseña, que eso te lo debe dar la secretaria de tu institución. ¿Listo? Perfecto. Entonces, espérame, yo escribo el mío porque como me salí, me toca volver a escribir el código, lo busco. Es sencillito, te vas a dar cuenta que en un momento lo coges. Bueno. Entonces ya yo vengo acá y le doy el código y le doy la contraseña de ingreso. Él está leyendo, ingresamos. ¿Listo? Hasta ahí vamos bien. Perfecto. Te va a salir esto. Entonces usted elige visor resultados generales. Sí. Después de que elijas visor resultados generales, esperas a que está cargando. Y bajas hasta donde dice comenzar. Cuando llegues a donde dice comenzar, le das continuar, porque eso es para descargar instrumentos, pues para que te diga cuáles fueron los instrumentos que presentaron, los cuestionarios auxiliares y otras herramientas que no es lo que necesitamos ahora. Entonces le damos continuar. Cuando le des continuar, si estoy muy rápida, me dice. No, vas perfecto. Bueno, además yo te envío la grabación cuando salga. Cuando le des continuar, te sale como decimos, estas herramientas. Entonces, eliges la que dice competencias y afirmaciones. ¿Listo? Perfecto. Cuando elijas esa, entonces inmediatamente, ay, Dios mío, hija, me contesta, porfa. Inmediatamente vas a escoger, le vas a dar clic acá donde dice todo, grado, le vas a dar clic acá donde dice todas y le vas a quitar la selección de todo y vas a escoger los grados. Yo le hice de tercero a 11, entonces usted le da, por ejemplo, tercero, luego viene acá y escoge le quita la selección de todo y escoge solamente, bueno, aquí se me desactivó tercero, pues ya viene acá donde está la prueba y aquí elige, como en tercero solamente se hicieron matemáticas y lenguaje, entonces le da matemáticas y acá te están saliendo todas las instituciones, entonces usted, aquí donde dice todas,
va a escribir su colegio. ¿Cómo se llama su colegio? Ah, no. ¿Cómo se llama su colegio? Con Gabriel García Márquez, o si quieres le con el tuyo. Gabriel García Márquez. Entonces, Listo, veamos. veo que hay dos resultados. Sí, debe ser por las sedes. Entonces, mira, Ok. te salieron los del Gabriel García Márquez. ¿Listo? Mira, Ok. Gabriel García Márquez. Y ya lo que yo hago es que yo le hice una captura de pantalla y lo monté a la diapositiva. Si tú miras la presentación que les mandé en tutorial, están todas las diapositivas. Luego, tú ya llegas acá, dejas el grado tercero y cambias de matemáticas a competencias, a las competencias de lenguaje, de comprensión lectora. Aquí aparece una sola porque competencia, las competencias de lenguaje las pusieron en una sola, que es la competencia lectora. Y aquí muestra como que, por ejemplo, en la parte literal les va muy bien. En la parte inferencial la tienen que mejorar y sobre todo la parte de lectura crítica. Una pequeña duda con ese gráfico. Sí, cuéntame. Me sale el rango máximo 600 y ellos en la mayoría están por encima de 400. Quiere decir de que, y esas rayas que como el nivel de si están bien o mal con referente al país. Bueno, no. Acá dice número de respuestas correctas por afirmación. Acá muchos se confunden, inclusive volvamos al anterior, al de matemáticas. Es acá. Acá muchos se confunden porque dicen, es que en mi institución no son tantos estudiantes, porque sale el 600. Aquí dice número de respuestas correctas por afirmación, es decir, que tus estudiantes, toda la totalidad de estudiantes de tercero, de esa sede, porque acuérdate que aparecían varios, ¿cierto? De esta sede, obtuvieron casi llegando a 600, mira que no llegaron a 600, más o menos son, ¿qué? 580, 570 Sí. de respuestas correctas por afirmación. ¿Por qué sale tantos? Porque vamos a suponer que en esa sede hay 120 estudiantes del grado tercero y que de esta respuesta, de estas preguntas que hacen parte a la lectura literal, se hicieron, digamos que son 24 preguntas y que 8 de ellas fueran de la parte literal. Entonces multiplique 8 por 120, serían 800, 8 por 216, serían 900 respuestas en total. 900 respuestas en total, ¿cierto? De esas 900, estoy poniendo un ejemplo, ¿cierto? De esas 900, casi 600 fueron correctas. ¿Me estoy haciendo entender? Más o menos, no supe exactamente por qué multiplicaba por 8. No, porque mira, si hay 120 estudiantes, estoy suponiendo, ¿cierto? Estoy trabajando sobre un supuesto. Estoy cogiendo mi colegio. En mi colegio son 120 niñas, ¿sí? Sí. Y si en esas 120 niñas responden las preguntas que hacen referencia a lo literal, en la parte de comprensión lectora, hay más o menos 24 preguntas. Digamos que estamos suponiendo que 8 son de la comprensión lectora, 8 son de la inferencial y 8 son de lectura crítica. 8 preguntas de esas 24 en total que hicieron en la prueba de lenguaje. ¿Me hago entender? Sí, o sea que tendría que mirar cuántas preguntas hay de cada tipo. Eso, y eso ¿cómo lo hacemos? Mirando los cuadernillos. Entonces multiplico la cantidad de preguntas por la cantidad de estudiantes y ahí sé cuántas preguntas en total con respecto a la parte literal desarrollaron mis estudiantes, los estudiantes de mi institución. Ahí me entero realmente cómo les fue. Realmente este 600 es 600 de cuánto. Ah, ok, perfecto. Lo mismo Sí. pasaría en matemáticas. Mira, por ejemplo, en mi colegio a uno les dio hasta 600 y a otros les dio hasta 400, a otros hasta 300, eso dependiendo de cómo les vaya. ¿Me hago entender?
Sí. ¿Listo? Asimismo hace el análisis en todo. Ah, usted quiere el consolidado del grupo, entonces se viene para acá y le quita, perdón, acá no, se viene para acá y le quita la parte, tenemos que se salga, se despegue la pestaña. Está como lentito. Le quita, le activa seleccionar todo. Si miras mi presentación, hice eso. Y acá está el consolidado de los terceros para hacer el comparativo. ¿Cómo haces el comparativo? Acá hay que tener claro que la competencia lectora, esto todo azul, incluye los tres aspectos: lectura literal, lectura inferencial y lectura crítica. Entonces acá estamos comparando, todo lo azul hace referencia al lenguaje y lo de colores a matemáticas. Quiere decir que el lenguaje está por debajo de matemáticas y que en matemáticas lo que más tienen que trabajar es la competencia que hace alusión a la comunicación y al razonamiento, están mejor en la resolución de problemas. Ok. ¿Quieren mirar toda la institución? Facilísimo. ¿Quieren mirar toda la institución? Llegan y le dan clic acá, que yo también hice esa al final, una diapositiva con toda la institución. Entonces, así como aquí le desactivó la que teníamos de lenguaje y activamos todas, aquí también activamos todas. Esperemos que nos dé, es que está lentico el internet. ¿Sí ves que es sencillo, Mauro? Sí, ya estoy viendo, pero según veo, el lenguaje tiene como más, o sea, en realidad está mejor en lenguaje, en comprensión lectora, que supongamos en razonamiento. Pero ojo, porque ahí es donde usted tiene que llevarlos a un análisis más allá de los datos. Mírese que lenguaje, si volvemos al lenguaje no estaba dividido por competencias. ¿Se acuerda que toda la rayita era azul? Sí. Por eso acá se ve más grande. Entonces pareciera que los de tercero están mejor en lenguaje que en matemáticas, y no es así, porque nótese que acá el 47%, 47.67, digamos 48%, corresponde al lenguaje, y el resto, que es el 52%, 52 puntos, a matemáticas. Es decir, que realmente están mejor en matemáticas que en lenguaje, teniendo en cuenta que en matemáticas tienen que priorizar en la competencia de comunicación y de razonamiento. Excelente. Porque el objetivo de estos resultados es que nos sirvan como insumo para la planeación de este 2022, saber en qué vamos a priorizar. ¿Me hago entender? Excelente, sí. Vamos a ver si aquí me deja mostrarte. No, es que el internet estaba más malito. Porque aquí le das clic y en lugar de tercero le das todo y ves todo tu colegio. Sí, te voy a mostrar, por ejemplo, ¿no? Es que como no me deja mostrarle cosas que no estén en línea, pero si miras las diapositivas que te compartí, yo tengo al finalizar todo el colegio con todas las competencias de toda, desde tercero hasta 11. Perfecto, no. Ya entiendo que sencillamente si le pongo todo me va a mostrar en general todo el colegio, el estado y me imagino que diferentes áreas o diferentes competencias. Exacto. Perfecto. Listo. Y el gráfico de la derecha, aunque no veo bien la letra, me está mostrando diferentes competencias de diferentes áreas, cómo están. Exacto, sí, así es. Ya, mira que aquí te termina de decir la letra: recuperar información literaria expresada en fragmentos del texto. Es la que mejor les va, o sea, la parte literal, que ya la habíamos visto. Acá comprende el sentido local y global del texto mediante inferencias de información implícita. Acá asume una posición crítica sobre el texto mediante la evaluación de su forma y contenido. Entonces, nuevamente vemos que hay que reforzar la posición crítica, la lectura crítica, ¿sí?
Esto es en matemáticas. En matemáticas, nótese que asume una posición en matemáticas, dice, resuelve problemas de medición que requieren el uso de patrones estandarizados o no estandarizados. Aquí resuelve problemas que requieren el uso de frecuencia de datos, representación a partir de diferentes formas, lenguaje natural, gráficas, lo que tiene que ver con el pensamiento aleatorio y variacional. Mejor dicho, hay de una u otra forma me está mostrando la competencia a reforzar o el deber a reforzar. Ajá. Lo que debo hacer es calcular ya como tal cuánto era el total de preguntas para mirar en realidad si la mayoría o la minoría respondió eso bien. Exacto. Y lo otro es ir al cuadernillo y verificar a qué hace alusión para poder tomar decisiones. ¿Listo? Ok. Bueno, me dice si es suficiente ilustración o si necesita algo más. No, yo creo que ya con esto me abriste un poquito, me expandiste la mente, entonces ya voy a mirar, ya es cacharrearle, me imagino. Listo, mire la presentación mía y más o menos ahí se puede guiar. Yo hice los terceros, los cuartos, les hice por grado, grado sexto, grado tercero, el lenguaje y matemáticas y el consolidado. Grado cuarto, lenguaje y matemáticas y el consolidado. Grado quinto, como también tenía competencias ciudadanas y ciencias naturales, también eso y el consolidado de todo. Y así hice todo y al finalizar hice el consolidado de toda la institución. Y al finalizar mostré las pruebas de IFES desde el 2015 hasta el 2021. Y cómo está Colombia para hacer el comparativo. Y ya, me invito a los profes a hacer la toma de decisiones. Excelente, me parece muy chévere. Y tú, mister, mires tu diapositiva, ¿me la puedes compartir? Si es que la... ¿Ah? Acabé de mandar a tutores. Ah, ok, está bien. Listo, dale pues. Dale pues, Ángela, muchas gracias por todo. Te cuidas, te dejo porque me voy ya para la iglesia. Dale, te agradezco, Dios te bendiga. Amén.